Increíble transformación, millonario revela lo que sucedió cuando vio a una embarazada en la calle. La tarde se deslizaba entre sombras y luces brillantes, mientras Alejandro, un magnate de 40 años, salía de una reunión crucial en el corazón de la ciudad. A su alrededor, el bullicio del tráfico y las conversaciones acaloradas de ejecutivos lo envolvían, marcando el compás de un éxito que, para él, comenzaba a sentirse vacío. En su mente, un eco de murmullos lo atormentaba, recordándole el sacrificio incondicional de su madre, quien trabajó sin descanso para ofrecerle una vida llena de lujos que ahora parecía no tener sentido. Mientras caminaba por un barrio humilde, la vista de Carla, una joven embarazada y vulnerable, lo detuvo en seco. Sus ojos, llenos de desesperación, penetraron en su alma, recordándole aquellos momentos en que la pobreza apretaba su hogar. Su mirada era un espejo de su madre. Un impulso irrefrenable lo llevó a acercarse. Sin pensar, se detuvo. La idea de darle dinero se le antojó insignificante ante la necesidad que percibía en su voz temblorosa. En lugar de soltar unos billetes y marcharse, se sentó a escuchar su historia, un regalo que nunca recibió en su propia vida. «Quiero ser arquitecta, pero la vida me ha golpeado duro», murmuró ella, su voz era un susurro cargado de sueños truncados. Cada palabra resonaba dentro de él como un tambor lejano, reviviendo sus propias dudas y miedos no resueltos. La presión de la ambición y las expectativas de su entorno aparecían como sombras inquietantes, cuestionando la sinceridad de su propia búsqueda de éxito. Carla continuó, revelando su lucha. Cada obstáculo que la vida le lanzaba era un golpe que resonaba profundamente en él. En ese momento, Alejandro sintió un peso abrumador. Su mente se apresuraba entre pensamientos contradictorios. ¿Qué hacía él aquí, desviándose del camino que lo había llevado al poder y al reconocimiento? Su corazón palpitaba con una tensión que no entendía. Quería ayudar a Carla, pero la duda se filtraba en su conciencia. ¿Acaso no sería una distracción de su carrera? La mirada de sus colegas, cada vez más escéptica por su creciente involucramiento con ella, lo acechaba como un fantasma. La ambición, que lo había consumido, se encontraba, de repente, en una encrucijada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo continuaba su marcha y con él, los días parecían desvanecerse. Cada encuentro con Carla empezaba a calar hondo en él, revelando la historia de su abuela, arquitecta soñadora truncada por el sistema y la pobreza, un eco que resonaba incesante en su mente. La revelación golpeó con fuerza, la culpa se alzó como un monstruo intimidante. Él tenía el deber de algo más grande que solo enriquecerse. Finalmente, la noche se aproximaba, llevando consigo la culminación de la historia de Carla. La oportunidad de presentar su proyecto arquitectónico llegaba, un esfuerzo por construir no solo edificios, sino sueños. Alejandro se debatía entre apoyarla y perder lo que había construido. ¿Era que el éxito se podía medir en números, o había una nueva fórmula que él había ignorado por años? El clímax se sentía inevitable. La mirada esperanzada de Carla fue como un destello que iluminó su oscuridad. En ese instante crucial, mientras los pasos de la vida se hacían más pesados, Alejandro se dio cuenta de que el próximo paso sería el más doloroso de todos. ¿Regresaría al mundo superficial del éxito? Su sudor frío comenzó a deslizarse por su espalda. Una historia de 2 generaciones se tejía en un tiempo suspendido, dejando una ardiente pregunta por responder en el aire. ¿Podría reconciliar su ambición con el amor por su legado familiar o se perdería en el proceso? Alejandro se despertó una mañana con una sensación agobiante en el pecho.
La luz del sol se colaba entre las cortinas, y aunque el mundo exterior parecía brillar, su interior se encontraba sumido en un caos de emociones. Había pasado la noche en vela reflexionando sobre la conversación con Carla, y ahora se sentía atrapado entre dos mundos, el de su exitoso imperio y el de sus aspiraciones olvidadas. Se sentó en la cama, los pensamientos se agolpaban como nubes oscuras. La imagen de Carla, con su sueño de ser arquitecta, lo perseguía. ¿Cómo podía él, con todos sus recursos y conexiones, seguir ignorando su potencial? A medida que el sol ascendía, un nuevo sentido de propósito comenzaba a gestarse dentro de él. Las dudas se transformaron en preguntas urgentes, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su éxito por la posibilidad de construir un futuro diferente no solo para Carla, sino también para él mismo? Las semanas siguientes se transformaron en una lucha constante. Alejandro decidía visitar a Carla con regularidad, incluso metiendo la mano en su agenda profesional para encontrar tiempo. Cada encuentro lo llenaba de una energía renovada, sus diálogos fueron sutiles al principio, discusiones sobre diseño, bocetos y sueños. Pero a medida que pasaban los días, las conversaciones se tornaron más profundas. Carla compartía sus temores y esperanzas, y Alejandro comenzó a abrirse sobre su propio miedo al fracaso y la soledad que había sentido detrás de la fachada de éxito. Durante una de las visitas, mientras Carla le mostraba un esbozo de su proyecto, algo dentro de Alejandro hizo clic. Su mente divagó, vislumbrando un futuro en donde ambos pudieran colaborar. Esa idea, brotando como un brote fresco en la tierra árida, lo aterrorizaba. La posibilidad de fusionar su vida profesional con algo que realmente importaba parecía una aventura maravillosa, pero al mismo tiempo, planteaba un riesgo innegable. Si fallaban, ¿qué quedaría de él? Esa pregunta se convirtió en un eco ensordecedor. La noche de la presentación del proyecto de Carla se acercaba, y el nerviosismo se instaló en su estómago. Para Alejandro, no era solo un evento para mostrar el talento de alguien más. Se trataba de asumir el rol de un mentor, un apoyo en un mundo que había sido hostil con los sueños. Esa noche, mientras discutía los detalles del evento con su equipo, se sintió dividido, como si estuviera caminando por una cuerda floja que lo separaba de dos realidades. Decidido a hacer lo correcto, tomó una decisión audaz. Insistiría en involucrar a sus colegas en la presentación, no solo como espectadores, sino como parte del apoyo necesario para respaldar a Carla. Así, esperaría cambiar la narrativa de su carrera, más allá del lucro, hacia una vida donde sus acciones estuvieran alineadas con su nuevo propósito. Sin embargo, mientras formulaba el plan, una voz interna resonó con intensidad: ¿quién te crees para cambiar el mundo de otros? ¿Acaso no has dejado siempre que la ambición te guíe? Las dudas renacían, como serpientes en su mente, y la inminente presentación se convertía en el escenario de su propio autoexamen. La noche del evento, una vez en el vestíbulo, Alejandro se asomó a la habitación llena de rostros familiares y personas que admiraba. La energía en el aire pulsaba de expectativas. Carla estaba a su lado, brilla como nunca, incapaz de ocultar su entusiasmo. Era el momento de abrazar sus temores o perderlo todo. Con su corazón palpitante, Alejandro se dio cuenta de que, en este paso, no solo estaba invirtiendo en el futuro de Carla, sino también en una nueva versión de sí mismo. Una que no temía desafiar a su propia ambición por un bien mayor. Pero el grito de su conciencia era claro: el precio de su transformación podría ser más alto de lo que había imaginado y, antes de dar el primer paso al escenario, una idea inquietante cruzó su mente: ¿estaría dispuesto a enfrentar a aquellos que podrían resentir esta decisión? La respuesta aún se mantenía fuera de su alcance, mientras las luces del evento comenzaban a centellear con intensidad. Algo dentro de él sabía que este era el inicio de un viaje que lo llevaría a confrontar no solo sus propios miedos, sino a todos aquellos que lo habían empujado a convertirse en quien era, para liberarlo de esa pesada carga. Alejandro respiró hondo, la sala se llenaba de murmullos. Se sentía expuesto ante la multitud, como un actor en una obra que aún no comprendía del todo.
La presentación de Carla representaba no solo un proyecto arquitectónico, simbolizaba su propia transformación, el roce de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La luz brillante del escenario iluminaba a Carla, quien, con un entusiasmo palpable, comenzó a hablar sobre su diseño. Él observó cómo su pasión la envolvía, y por un instante, se sintió perdido entre sus propios ideales y las expectativas del lugar donde había construido su vida. Mientras escuchaba, cuestionó dónde había perdido su propia chispa. Se dio cuenta de que su carrera había sido un ascenso constante hacia la cima, pero siempre en una dirección definida por la ambición material. El brillo de los trofeos y los contratos había ofuscado un deseo más auténtico, el de contribuir al mundo de una manera significativa. Alejandro se dio cuenta de que cada éxito profesional que había cosechado era una capa adicional de un disfraz que había creado para protegerse, un sofisticado mecanismo de defensa ante el temor de fracasar, de no ser suficiente. Sin embargo, allí, al lado de Carla, comenzó a vislumbrar un camino hacia la autenticidad. El desafío que se le presentaba no solo era el respaldo a un sueño ajeno, sino un viaje hacia el reconocimiento de sus propias pasiones postergadas. La voz interna que lo cuestionaba ahora susurraba oportunidades en lugar de limitaciones. A medida que Carla desarrollaba su presentación, Alejandro sintió como si cada palabra que salía de su boca era un hilo que lo unía más a ella. Las ideas florecían en su mente, y de repente, un destello de creatividad lo atravesó. ¿Qué pasaría si él comenzara a aplicar su experiencia en el mundo de la arquitectura, formando un equipo que integrara ideales y pasiones? ¿Qué relación podría existir entre su visión empresarial y los diseños innovadores de Carla? La idea lo emocionó, pero el eco del miedo lo abrumó instantáneamente. ¿No estarás desmoronando tu imperio por un sueño incierto? El conflicto recrudeció dentro de él. Alejandro sabía que, a partir de este momento, su vida ya no sería la misma. Tendría que hacer frente a las expectativas de su equipo, quienes esperaban que mantuviera su enfoque en los beneficios económicos, y a los murmullos que cuestionarían este desvío de su trayectoria. Sin embargo, también sentía una creciente urgencia por liberarse de esa carga. Era innegable que su deseo de reinventarse estaba despertando. Cuando la presentación terminó, la ovación fue ensordecedora. Carla brillaba, y Alejandro apenas pudo contener el orgullo que crecía en su pecho. Pero había más en juego. En ese instante, dio un paso adelante, un movimiento que parecía insignificante, pero que llevaban consigo una intención revolucionaria. Aceptó que debía implicarse más a fondo, no solo como un mentor, sino como un colaborador real en los sueños de Carla y en sus propios anhelos ocultos. Sin embargo, las dudas permanecieron. Mientras el evento se desvanecía y los asistentes comenzaban a dispersarse, una sensación inquietante lo invadió. Si se lanzaba a esta nueva aventura, ¿realmente podría manejar la reacción del círculo que había creado? ¿Estaría listo para perder la aprobación de quienes solo veían en él a un empresario exitoso, y no a un soñador en busca de su propósito? La transformación que estaba contemplando no solo implicaba abrir la puerta a nuevas oportunidades, sino desafiar las expectativas de su entorno. Alejandro se encontró en un cruce, la elección que debía tomar se sentía como una soga tensando su pecho. La pregunta era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su propio camino, y el de Carla, frente a la adversidad que podría surgir? El silencio que siguió al aplauso resonaba, el camino hacia la autodefinición estaba ante él, pero el desafío era indescriptible. Mientras los últimos ecos de felicitaciones se desvanecían. En el aire, una nueva idea toma forma en su mente, y así, se vio enfrentado también a un nuevo dilema: ¿realmente podría ser el arquitecto de su propia vida? La conversación posterior a la presentación no se hizo esperar. Carla lo abordó con una sonrisa radiante, incapaz de ocultar su emoción. Alejandro, tus conocimientos son imprescindibles para que este proyecto despegue. ¿Te gustaría sentarte a discutirlo a fondo? Su entusiasmo era contagioso, pero para Alejandro representaba un dilema mayor. La invitación era atractiva, un camino hacia la colaboración que anhelaba,
pero también era un recordatorio de los riesgos que estaba dispuesto a asumir. Mientras Carla hablaba, Alejandro se centraba en el brillo de sus ojos, en el modo en que sus palabras danzaban como esa arquitectura vibrante que pretendían construir. Algo en su voz soplaba vida en él, un fuego que había creído extinguible. Sin embargo, la duda lo acechaba. ¿Qué pasaría si el futuro no es tan radiante como parece? Las semanas posteriores a aquel evento se convirtieron en un torbellino de reflexiones. Dedicar tiempo a trabajar en el proyecto de Carla significaba poner en pausa la búsqueda de contratos seguros y grandes aliados en el sector que siempre había priorizado. Cada día, desde su oficina, podía ver el edificio donde trabaja, firmar documentos, rodearse de cifras y análisis, todo un mundo que había construido cuidadosamente, pero ahora parecía algo distante, como un paisaje borroso en el horizonte. Alejandro empezó a llevar un diario. En sus páginas, se enfrentaba a la faceta que había mantenido oculta por tanto tiempo. Escribía sobre sus temores y deseos, pero también sobre sus esperanzas. Se daba cuenta de que la arquitectura no solo se trataba de estructuras físicas, era también arquitectura de emociones, sueños enrejados en acero y concreto. Era un nuevo concepto que empezaba a integrar en sus reflexiones. Día tras día, la llegada del momento de decidir su involucramiento en el proyecto de Carla se aproximaba, y con ello el peso de la expectativa aumentaba. Reuniones con su equipo se sentían cada vez más agotadoras y vacías. Sus colegas continuaban enfocándose en estadísticas y márgenes de ganancia, pero él ya no podía evitar ver más allá. ¿Qué harán con su éxito si no hay una misión que lo justifique?, se preguntaba constantemente, creando un abismo cada vez más difícil de cruzar. La presión creció hasta convertirse en un sentimiento casi palpable que recorría su pecho. Un día, se encontró con una foto antigua de uno de sus primeros proyectos arquitectónicos, un edificio que había diseñado sin los límites de la lógica comercial, lleno de colores y formas inesperadas. La imagen lo golpeó con una electricidad inquietante, fue un recordatorio de su pasión original y su deseo de dejar una huella significativa en su entorno. Comenzó a visualizar cómo aquel sueño de su juventud podía resurgir, moldearse a través de las aportaciones de Carla, fusionándose con sus propias ideas. Tomó la decisión de contactar a Carla. «Debemos hablar», le escribió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia esa transformación que había empezado a renacer. La respuesta llegó rápidamente, indicándole que se verían al día siguiente. Pasó la noche en vela, tratando de organizar sus pensamientos, de planificar cada detalle, pero la incertidumbre no dejaba de susurrar. Al llegar al café donde acordaron encontrarse, el ambiente era distinto, una mezcla de posibilidad y miedo ondulaba en el aire. Carla llegó puntual, sonriente e inspiradora. Se sentaron, y antes de que su mente pudiera intervenir, Alejandro deslizó una hoja con ideas iniciales para el nuevo proyecto. De repente, las palabras fluyeron con facilidad, la conversación no solo giraba en torno a un diseño, sino también a lo que significaba construir un futuro realista, anclado en valores personales. Mientras exploraban aquellos sueños, algo cambió en él. Era como si, al abrirse por completo a sus propios deseos, dejara de lado los temores. Pero, en un rincón de su mente, la angustia acechaba. Las dudas sobre su compromiso con el viejo mundo que había construido seguían pulsando. Alejandro sabía que cada paso que daba hacia adelante era también un empuje al abismo de lo desconocido. No obstante, su mirada se centró en el horizonte de la posibilidad. Entre el vaivén de la conversación, una pregunta asomó en su mente: ¿podría el éxito de este proyecto transformar su realidad y, con ello, su percepción misma de lo que significaba vivir con propósito y autenticidad? Mientras Carla trazaba las líneas de sus sueños, Alejandro contemplaba su próximo movimiento en un juego que apenas comenzaba. ¿Se atrevería a saltar hacia lo incierto, con los ojos cerrados y el corazón abierto? Alejandro se despertó esa mañana con una sensación que no había tenido en años, un impulso renovado que parecía irradiar desde su interior.
La idea del proyecto con Carla se había convertido en una chispa poderosa, una invitación a un camino que se había negado a sí mismo durante demasiado tiempo. Mientras se preparaba, su mente zumbaba con pensamientos de posibilidades, sueños, y una urgencia por materializar lo que durante tanto tiempo había mantenido en la oscuridad. Al llegar a la oficina, las viejas rutinas parecieron aún más constrictivas. La energía que fluía por las venas de su proyecto nuevo contrastaba bruscamente con las discusiones superficiales sobre márgenes de ganancias y competidores en el sector. ¿Qué he estado haciendo?, se cuestionó. Decidido a dejar de lado esas cadenas, se sumergió en la creación de un plan de trabajo para presentar a Carla. En cada página que escribía, sentía que aportaba más de sí mismo, más que simplemente la arquitectura física. Comenzaba a esbozar un proyecto que no solo se destacara por su diseño, sino que contara historias, que reflejara las esperanzas de la gente y la esencia de la comunidad. Escribir en ese contexto lo revitalizaba, revelando un talento que había mantenido reprimido por conformismo profesional. Los días fueron avanzando y la estructura de su nuevo proyecto comenzó a tomar forma, incluso más de lo que había imaginado. En sus noches, el diario se convirtió en un espacio sagrado donde registraba no solo ideas, sino sus emociones. Profundizaba en el significado de cada trazo, cada espacio y cómo podrían afectar a quienes vivirían en ellos. La arquitectura comenzó a hablarle en un idioma que le era familiar pero que nunca había escuchado con atención. Una mañana, mientras revisaba unos planos, recibió un mensaje inesperado de Carla. «Tengo algo importante que mostrarte, ¿puedes reunirte?». Su corazón se aceleró. Aunque la confianza y el entusiasmo por el proyecto habían crecido, se rodeaba de una inquietud. ¿Acaso Carla traía noticias que podrían cambiarlo todo? Aquel encuentro resultó ser un punto de inflexión. Carla tenía un socio financiero potencial que podría llevar su proyecto a un nivel que él solo había osado imaginar. El solo hecho de estar pared a pared con un posible inversor lo hizo sentir vulnerable y un escalofrío de incredulidad recorrió su cuerpo. ¿Realmente estoy listo para esto?, se preguntó. En la reunión, la presentación fue un ejercicio de autoafirmación. Mientras hablaban sobre los valores y la visión detrás del proyecto, Alejandro se dio cuenta de que su voz no solo era la de un arquitecto, sino la de alguien dispuesto a hacer una diferencia real. Con cada palabra que pronunciaba, su confianza se forjaba más fuerte, al menos había decidido dar un paso hacia la luz, a un espacio donde la autenticidad podría florecer. Al finalizar la reunión, sin embargo, el pequeño rayo de esperanza se nubló. La presión que acompañaba a la posibilidad de éxito parecía estar recalibrando sus prioridades. «Esto es lo que quiero, pero ¿realmente tengo lo que se necesita?», reflexionó, sintiendo que una sombra de duda comenzaba a acecharlo una vez más. Se fue de la reunión con el corazón lleno de oportunidades y la mente cargada de preguntas. Mientras conducía hacia casa, una imagen se le presentó con claridad, aquellos primeros diseños llenos de emoción y libertad. Así como en sus inicios, sentía que se encontraba en medio de una bifurcación. La pregunta del millón resurgía: ¿debería abrazar lo nuevo y arriesgar todo, arrastrando consigo las viejas expectativas que había acumulado? Al llegar a casa, sintió como si estuviera frente a un enorme tablero de ajedrez. Cada movimiento requería sutileza y determinación. Aquella noche, al cerrar su diario, una idea se incautó de él: era momento de confrontar el miedo que tanto tiempo había permitido gobernar su vida. Se sentó en silencio, y antes de cerrar los ojos, formuló en su mente la pregunta que podría definir su futuro: ¿qué significa para mí el éxito, y cómo puedo alinearlo a mi verdadero ser? La respuesta le parecía a lo lejos, pero la balanza comenzaba a inclinarse hacia el valor del compromiso personal. La noche se cerró, pero su determinación se iluminó. Un nuevo día lo esperaría con la promesa de decisiones que podrían cambiar no solo su carrera, sino la esencia misma de su vida. Cuando despertara, todo podría ser diferente si se atrevía a dar el salto.
¿Podía realmente encontrarse a sí mismo y reconstruir su pasión sin permitir que el miedo lo detuviera una vez más? La suma de su vida lo llevaba a un claro, donde un enfrentamiento inevitable con su propio reflejo aguardaba. Los primeros destellos de la mañana le encontraron despierto, envuelto en un manto de decisiones cruciales. Alejandro sabía que su mente se había activado de una manera que no experimentaba desde hacía años. El día prometía ser decisivo, uno que podría marcar el inicio de una nueva fase de su vida profesional. Con cada trazo de lápiz que alineaba sobre papel, sentía que aquel era el día en el que cada fragmento de su ser requeriría compromiso absoluto. Decidió poner en práctica lo que había aprendido, ser fiel a sí mismo. La arquitectura no era solo su trabajo, era la manifestación de sus ideales y aspiraciones. Limpiar el viejo borrón de la rutina era esencial, pero el proceso de transformación comenzaba en su interior. Mientras revisaba sus últimos dibujos, una mezcla de emoción y miedo se apoderó de él. Era palpable cómo la ansiedad emergía al pensar en la reunión con Carla y el posible inversionista. Se preguntaba al mismo tiempo si su idea era lo suficientemente audaz y, sobre todo, si era digno de tal oportunidad. La duda, ese enemigo familiar, comenzaba a florecer en su mente, pero decidió que la única salida sería avanzar a través de ella. Alejandro recogió su boceto y lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Era una representación visual de sus convicciones, de un futuro que sentía que podría emanar de su esencia. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la reunión, la impaciencia hizo mella en su concentración. Haciendo un esfuerzo consciente, respiró profundamente y decidió que la mejor forma de enfrentar sus miedos era prepararse a fondo. Se sumergió en los detalles del diseño, imaginando cada rincón del espacio y su impacto emocional. A lo largo del día, la ansiedad fue creciendo como una sombra. Las conversaciones triviales en la oficina lo distraían aún más. Era como si todo en su entorno conspirara para hacerlo dudar de su camino. Se preguntó si sus colegas notarían su inquietud o si, como él, estaban atrapados en un ciclo repetitivo. No obstante, cuando volvió a mirar sus planos, sintió la conexión renovada. Ese era él, no el arquitecto asediado por la rutina, sino el soñador que se atrevía a crear. Finalmente, llegó el momento de encontrarse con Carla y el inversor. Se sentía un compendio de emociones, una mezcla vibrante entre la expectativa y la autoexigencia. El coche se detuvo frente al lugar donde se reunirían. La arquitectura del edificio lo impactó. Estaba rodeado de otros que quizás también estaban en búsqueda de su destino. La sala de reuniones estaba impregnada de un aura de determinación, una atmósfera cargada de decisiones. Cuando entró, vio a Carla sonriendo, pero su mirada tuvo que atravesar a un hombre que parecía encarnar el éxito mismo. La presión penetral en sus venas, y preguntó a su interior, ¿estoy listo para esto? ¿Realmente puedo comunicar lo valioso de mi trabajo? Con cada palabra que le dirigió al inversor, en vez de pensar en lo que podía perder, recordó el compromiso que había hecho contigo mismo. Empezó a hablar de su proyecto, de lo que significaba para él, de las historias que quería contar a través de sus diseños. La voz no era solo de un arquitecto, era de un narrador apasionado. Sentía que cada sílaba que pronunciaba lapidaba sus dudas, construyendo un nuevo cimiento para su autoconfianza. Al final de la reunión, el inversor le dio la mano y se despidió, dejando un rayo de entusiasmo flotando en el aire. Pero en lugar de alivio, otra duda comenzaba a cobrar vida. Si todos esos sueños comenzaban a materializarse, ¿podría manejar la presión? Sentía una fuerte necesidad de una red de apoyo, algo que nunca había considerado antes. Esa noche, mientras sus manos acariciaban el diario, se dio cuenta de que la lucha no terminaría con el primer intento. Las preguntas persistían: ¿cómo seguir reconectando con su esencia a medida que avanzaba hacia un horizonte incierto? Mientras el lápiz delineaba nuevas ideas en su libreta, un pensamiento le asaltó de repente. Había un potencial escondido dentro de él que aún no había revelado.
Así como la arquitectura tenía capas, también él tenía que explorar cada área de su vida, incluso aquellas que habían permanecido en la penumbra. Con el corazón palpitante, cerró su diario y visualizó un futuro donde los riesgos valieran la pena. En ese momento, supo que no podía rendirse. Era el momento de confrontar la verdad de sus inseguridades y desatar su auténtica voz. Se sintió confrontado, asumiendo la responsabilidad de construir no solo edificaciones, sino también su propia figura simbólica en la industria. ¿Podría realmente desatender la presión y encontrar su camino a la autenticidad, o sería el miedo a la explotación de su arte lo que lo detendría una vez más? La respuesta aguardaba en las sombras de su determinación, lista para ser descubierta. Los días que siguieron a la reunión con el inversor fueron una montaña rusa de emociones, donde la euforia inicial se fue desvaneciendo y fue reemplazada por la implacable realidad de lo desconocido. Alejandro se encontraba sumido en una vorágine de pensamientos contradictorios. Cada trazo que hacía en sus bocetos parecía convocar una lluvia de dudas. A pesar de haber dado un paso adelante, el temor a decepcionar a todo aquel que había creído en su visión se alojó en su pecho como una soga apretada. Estaba atrapado entre el optimismo y la incertidumbre, y por momentos, la presión parecía escalar como un incendio forestal. Se sentó en su estudio, rodeado de papeles y herramientas que solían tener un significado edificante, pero que ahora se transformaban en recordatorios del riesgo que había decidido asumir. La arquitectura, lejos de ser solo su pasión, había devenido en un símbolo de su autoexigencia y su fragilidad. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de diseño, se topó con un comentario de un colega que lo había elogiado por su habilidad para crear espacios que cuentan historias. Esa frase resonó en su mente, convirtiéndose en un eco apremiante. Era el momento de descubrir si podría hacer que su propia historia se contara a través de su arte, y no solo en los planos. Decidido a dejar a un lado sus miedos, se propuso realizar una visita a un proyecto comunitario que había estado haciendo eco en su ciudad. Quizá ahí podría encontrar la chispa que necesitaba para reconectar con su esencia. Cuando llegó al lugar, el bullicio y la vibrante energía del espacio le resultaron revitalizantes. Los niños jugaban en un parque recién renovado, y las familias compartían sonrisas en las áreas recreativas creadas por arquitectos locales. En ese momento, se dio cuenta de que su trabajo no solo se trataba de construir edificios, sino de impactar vidas. Alejandro se reunió con algunas de las personas involucradas en el proyecto y escuchó sus historias. Por primera vez en semanas no sintió la presión abrumadora de la perfección, en cambio, se sintió inspirado. Las historias de aquellos que habían habitado esos espacios renovados lo llenaron de una energía contagiosa. Sus preocupaciones personales comenzaron a diluirse, y en su lugar, la noción de responsabilidad social emergió con fuerza. Mientras conversaba con los líderes del proyecto sobre sus retos y éxitos, tuvo una revelación poderosa: no estaba solo en su lucha. Había más arquitectos como él, lidiando con las mismas dudas y persiguiendo consistentes pasiones. Se preguntó por qué nunca había considerado buscar apoyo en otros, en lugar de cargarse el peso del mundo sobre los hombros. Al regresar a su estudio, sintió que una nueva motivación brotaba en su interior. Debía comenzar a construir su red de apoyo, un entorno donde su creatividad pudiera florecer sin las cadenas del juicio autoimpuesto. Comenzaría a colaborar más, buscaría a otros profesionales que pudieran ofrecerle diferentes perspectivas y, sobre todo, dejaría atrás el miedo de mostrar su vulnerabilidad. Aquella noche, mientras trazaba una nueva línea en su boceto, huelga no solo su deseo de triunfar, sino también el compromiso de inspirar a través de cada edificación que diseñara. Comprendió que la falta de autenticidad y conexión personal había sido su mayor limitante. La presión de demostrar su valía ya no sería su carga, ahora sería su motor. A medida que la hoja de papel se llenaba de nuevas intuiciones, sintió que su espíritu comenzaba a liberarse. Pero en el fondo de su mente, todavía pulsaba una inquietud. Era evidente que este camino lo llevaría a desafíos inesperados. La búsqueda de autenticidad y conexión con su arte podría abrir puertas,
pero también hacerlo más expuesto a críticas y conflictos. ¿Hasta dónde estaré dispuesto a llegar para ser auténtico en mi trabajo? La pregunta se cernía sobre él mientras se cuestionaba si realmente podría desmarcarse de las expectativas que lo habían definido hasta ahora. Había una respuesta en su interior, casi palpable, y estaba lista para brotar. ¿Podría su búsqueda de autenticidad transformarse en algo aún más grande y desafiante? El futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, pero las sombras de su antiguo yo lo acechaban, listas para interrumpir el momento de su verdad. Alejandro despertó aquella mañana con un renovado sentido de propósito. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su estudio desordenado, un símbolo tangente de su nuevo enfoque. Sabía que los días de lamentos y angustias eran parte de un proceso necesario, pero ya no eran su guía. Esta vez, la pregunta no era solo sobre cómo destacarse, sino cómo hacer un impacto real. Decidió salir a la calle, un paso audaz hacia el exterior de su caparazón creativo. La ciudad palpitaba ante sus ojos, cada esquina una oportunidad de aprendizaje. Caminó sin rumbo, absorbiendo los detalles. La arquitectura no era solo su profesión, era un diálogo constante entre lo que se construye y la vida que allí se desarrolla. Casi podía escuchar las historias que las edificaciones susurraban. Al final de su trayecto, se encontró en un pequeño café donde suelen verse creativos locales. La conversación y el café llenaron el aire de un zumbido estimulante. Su mirada se detuvo en un grupo de jóvenes arquitectos que discutían apasionadamente sus proyectos. Sin pensarlo, se unió a ellos y pronto compartió sus propias experiencias. Sin embargo, se sintió vulnerable al confesar sus miedos. Un silencio breve se cernió, pero luego una de las arquitectas, que parecía mayor y experimentada, rompió con un comentario acertado y sincero. Todos sentimos el miedo. Lo que importa es cómo elegimos lidiar con él, dijo, sus ojos brillando con un entendimiento profundo. Sus palabras resonaron en el interior de Alejandro. Era un recordatorio de que la lucha era compartida, que la autenticidad no era solo un camino hacia la gloria, sino una armadura contra las inseguridades. A medida que la conversación se profundizaba, comenzó a visualizar un proyecto en conjunto. Se sintió atraído por la idea de crear un espacio que sirviera como refugio para aquellos que enfrentan la incertidumbre, un edificio que pudiera narrar historias de superación y esperanza. Justo en ese instante, la desconexión que había sentido durante semanas comenzó a disiparse. La sinergia de las ideas fluyó como un río. Los planes empezaron a tomar forma en su mente. Pero al regresar a su estudio, se encontró ante un dilema. El proyecto era prometedor, pero requeriría una inversión no solo de tiempo, sino también de su vulnerabilidad. ¿Realmente estaba preparado para abrirse y aceptar la crítica, incluso de sus pares más cercanos? La pregunta lo consumió mientras trazaba líneas en su cuaderno. Se sentó frente a su computadora, buscando ejemplos de arquitectos que habían arriesgado todo por un sueño. Se topó con historias de especialistas que, a pesar de haber sido rechazados, persistieron, construyendo obras que se convirtieron en hitos reconocidos mundialmente. En cada caso, notó un patrón: el éxito no provenía solo de habilidades técnicas, sino de la capacidad de conectar emocionalmente con su trabajo. Sin embargo, sus autoexigencias lo enfrentaron a otra realidad. Ahora tenía que enseñar su esencia a quienes podrían no comprender su visión. ¿Y si sus colegas no estaban listos para aceptar su autenticidad? ¿Qué pasaría si fracasaba nuevamente? Esa última pregunta lo llevó a una reflexión más profunda. La transformación que buscaba pasaba, inevitablemente, por el fuego de la crítica. Alejandro se dirigió hacia su espejo, enfrentándose a su inseguro reflejo. Allí, comprendió que el camino hacia una arquitectura auténtica requería valentía. Decidió que la colaboración sería fundamental, un esfuerzo conjunto podría aliviar una parte del peso que aún sentía sobre sus hombros. Quizá esa era la clave que había estado buscando, rodearse de quienes lo inspiraban y quienes pudieran ofrecerle un espacio seguro.
Mientras comenzaba a trazar una lista de contactos que deseaba involucrar en su nueva visión, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La complicidad creativa podía ser su mejor aliado, pero también requería una exposición que lo enviaría a terrenos pantanosos. A medida que la incertidumbre se hacía evidente, una sensación de emoción lo invadía. El momento de la verdad se acercaba. ¿Se atrevería a compartir sus ideas con otros? Reunir el valor para ser genuino podría ser el primer ladrillo en la construcción de su destino. Así que escribió un correo a sus nuevos conocidos, planteando una reunión para discutir su idea. El futuro se perfilaba lleno de posibilidades, y en su interior, la firme sensación de que podría convertirse en el arquitecto de su vida no solo profesional, sino también personal. Sin embargo, mientras cliqueó en enviar, un nuevo pensamiento lo asaltó. Había un antiguo mentor, al que había admirado siempre, que había criticado su trabajo en el pasado. ¿Qué pasaría si él no entendía su evolución? ¿Sería este el momento de enfrentar sus viejos fantasmas en el mundo profesional? La pregunta quedaba flotando en el aire, lista para desatar una nueva capa de conflicto en su camino hacia la autenticidad. La inquietud mantuvo a Alejandro desvelado aquella noche. Cada frase que había leído en los correos de invitación resonaba en su mente, pero sobre todo, la imagen de su antiguo mentor se proyectaba como un fantasma que amenazaba sus nuevas convicciones. La incertidumbre se tornaba en un monstruo que sacudía su determinación. Se preguntaba si la valiente conexión que había empezado a cultivar era suficiente para sostener el peso de sus límites autoimpuestos. El día de la reunión llegó más rápido de lo anticipado. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que buscara reflejar la profesionalidad que deseaba encarnar. Sin embargo, al mirarse al espejo un último vistazo, se dio cuenta de que detrás de la pulcritud de su apariencia se encontraba un mar de inseguridades. La lucha por encajar en un mundo que a menudo lo había desconectado de su esencia lo hacía sentir inauténtico. A medida que se dirigía hacia el café, el ritmo de su corazón se aceleraba. El camino, que antes le había parecido lleno de oportunidades, ahora solo parecía un laberinto de objeciones internas. La mente de Alejandro estaba llena de preguntas. ¿Podría su visión encontrar eco en otros? ¿Sería capaz de navegar las críticas que vendrían, especialmente de aquel que había sido su guía en el pasado? Una decisión voraz se estaba formando, desafiando su deseo de complacer. Al llegar, fue recibido con sonrisas y apretones de mano. Las presentaciones fueron cálidas, pero la presencia de su mentor, un peso en la sala, era ineludible. Cuando el grupo se sentó, el aire se volvió tenso. Las primeras intervenciones fueron entusiastas, elogiando la idea de crear un refugio arquitectónico para aquellos que enfrentan desafíos. Sin embargo, cuando Alejandro comenzó a compartir su visión, la atención se volvió más crítica. A medida que hablaba, sintió cómo las palabras le fallaban. Su voz, que al principio había sido firme, comenzó a vacilar ante las miradas inquisitivas. Recordó la conversación en el café, como la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Sin embargo, la presencia de su mentor lo hacía dudar. Supo que debía enfrentar este miedo, su autenticidad estaba en juego. Este proyecto busca mostrar que la arquitectura puede ser un reflejo de las historias humanas. No se trata solo de edificios, se trata de sentimientos, de vida, articuló, apenas reconociendo el eco de lo que había sido su verdad. Su mentor lo miró, y en ese instante, se liberó de cadenas invisibles. Es una idea ambiciosa, Alejandro, pero también arriesgada. ¿Qué pruebas tienes de que ese espacio realmente generará el impacto que deseas? La pregunta estaba cargada de juicio, y su mentor no se contuvo. Sentía una mezcla de desafío y defensa. Podía optar por encerrarse en su caparazón o por demostrar que había crecido. Sin embargo, sintió que la autocrítica que había arrastrado durante años comenzaba a desvanecerse. Las otras voces comenzaron a murmurar, algunas a favor, otras cuestionando. Observó rostros reflejando un auténtico interés, un brillo en los ojos que parecía decir que estaba por descubrir algo más profundo en sí mismo.
Pero al final de la discusión, no encontró la validación que buscaba, al menos no de inmediato. Más bien, recogió fragmentos de valor de cada palabra, sintiéndose más fuerte. Cada crítica, aunque dolorosa, era una invitación a revisar y ajustar su visión. Mientras se despedía, la conversación con su mentor se tornó inevitable. Era el momento de enfrentarse a lo que había evitado durante tanto tiempo. Gracias por la crítica, comenzó, el nervio apoderándose de sus palabras. Sé que has sido mi guía, pero en este viaje, necesito que entiendas que mi meta ahora va más allá de cumplir con tus expectativas. El mentor, en lugar de retirarse, lo miró fijamente. Su análisis era profundo, la mirada de un hombre que había visto potencial incluso en los fracasos. Esa es la actitud que necesita un arquitecto de verdad. Te retaré, y si caes, lo harás hacia adelante. Solo así construirás lo que realmente importa. Las palabras lo impactaron. La noción de construir no se limitaba a lo físico, sino que implicaba la rehabilitación de su propio ser. Un nuevo camino se dibujaba ante él, pero el costo de la autenticidad era enfrentarse a sus inseguridades. En ese momento crucial, Alejandro se dio cuenta de que los viejos fantasmas podrían ser aliados si estaban dispuestos a cesar su persecución. Mientras iba dejando el café, un viento renovador lo envolvió, haciéndolo sentir más ligero. Sin embargo, a pesar de la claridad recién adquirida, un pensamiento inquietante le cruzó nuevamente la mente. ¿Estaba realmente preparado para asumir responsabilidades no solo de su vida, sino de las emociones de aquellos que habitan sus proyectos? Así, la ansiedad lo empujaba hacia adelante. La idea de compartir su visión con el mundo había comenzado a tomar forma, pero ahora, también se debía preguntar, ¿estaban realmente listos los demás para lo que él quería construir? La inquietud de la crítica permanecía, como un recordatorio constante de que la verdadera transformación comenzaría solo cuando se atreviera a por más. La transformación en la vida de Alejandro alcanzó su punto culminante una fresca mañana de otoño. Había pasado semanas trabajando incansablemente en el proyecto junto a Carla, quien se había convertido en una compañera invaluable. A medida que cada estructura cobraba vida en sus dibujos, Alejandro comenzó a liberarse de las cadenas de su pasado profesional. Las dudas que lo habían atormentado empezaron a desvanecerse, dejando espacio para un nuevo tipo de confianza. El día de la presentación del proyecto final había llegado, y Alejandro se sentía diferente, renovado. Este no era solo un diseño, era una manifestación de sus principios, una huella que deseaba dejar en el mundo. Cuando se paró frente a un grupo de inversores y arquitectos, la sensación de nerviosismo que en el pasado lo había paralizado se había transformado en energía vibrante. Su voz, firme y clara, resonaba con una autenticidad que antes le era ajena. A través de este edificio, no solo creamos espacios, sino también historias, comenzó, liberando cada palabra como si fuera un ladrillo más en su construcción personal. Habló de Carla, de sus sueños y de lo que significaba para ambos transformar no solo el paisaje urbano, sino también las vidas de quienes lo habitarían. Aquella presentación era más que un simple informe, era una declaración de intenciones. Pronto, mientras compartía los bocetos y la filosofía detrás de cada diseño, miradas de interés comenzaron a surgir. La energía en el aire se sentía eléctrica, algo significante estaba a punto de acontecer. A medida que el proyecto tomaba forma bajo el escrutinio de su audiencia, sintió que cada crítica se convertía en una herramienta de crecimiento, cada pregunta, una oportunidad de profundizar en su visión. La luz del día se coló por las ventanas mientras escuchaba las reacciones de los presentes. Para su sorpresa, con cada afirmación de reconocimiento, su plenitud crecía. Esto supera las expectativas, dijeron algunos. La comunidad realmente se sentirá representada, añadieron otros. Aquel era un eco del cambio que había anhelado. Tras la presentación, una cálida ovación le dio la bienvenida. No solo había logrado captar la atención de los inversores, sino que había tejido una conexión emocional en el ambiente, un diálogo genuino sobre el impacto de su arte.
De pronto, se sintió abrazado por una validación que había buscado en cada rincón de su carrera, la seguridad de ser auténtico, de ser él mismo. Después del evento, Alejandro se reunió con Carla y compartieron la alegría de aquel logro. La mirada en sus ojos era reflejo del viaje que habían recorrido juntos, de las adversidades que habían superado. Este es solo el inicio, le dijo ella, y en su voz había un destello que hablaba de un futuro promisorio, un futuro donde las posibilidades eran infinitas. A medida que los días pasaban, Alejandro descubrió el poder de la colaboración. Formó un equipo diverso que compartía no solo habilidades técnicas, sino un deseo de dejar un legado significativo. Dejó atrás la soledad del éxito, optando por construir la arquitectura de la vida en comunidad, donde cada voz era valorada. El crecimiento de Alejandro era ahora palpable. Cada nuevo proyecto era una extensión de su propósito, y la realización que sentía iba más allá de las estructuras. Era un eco de sus raíces, de su historia familiar y de aquella joven embarazada que lo había inspirado a perseguir lo que realmente importaba. Con cada edificación que surgía, también lo hacía su legado de amor por lo que hacía. Alejandro llegó a la conclusión de que el verdadero éxito no estaba en la acumulación de riqueza, sino en la habilidad de impactar positivamente la vida de otros. Y así, había logrado no solo construir un futuro prometedor para Carla y para él, sino también para cada comunidad que tocaran sus manos. Finalmente, se encontró un día en la plaza de uno de sus proyectos, observando a niños jugando y adultos compartiendo risas. Un profundo sentido de satisfacción le llenó el pecho. Había alcanzado algo que ninguna cifra monetaria podría ofrecer, el reconocimiento de su esencia transformada en acción. La historia de Alejandro era una de revelación, de vencer la lucha interna y de encontrar un propósito más grande que uno mismo. Había dejado atrás su pasado superficial y había comenzado a edificar no solo estructuras, sino el camino hacia una vida plena. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a seguir tus sueños. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan transformaciones como la de Alejandro. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el desenlace, y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no te quedes fuera de la historia.